lo que leía un pensamiento acerca de lo que es un valor. Y óiganme bien. Ahora, siguiendo mi investigación, encontré que la palabra valor proviene del latín valere. Óiganme bien, que significa ser fuerte o tener fuerza, pero sobre todo digno. Valor. Y estamos hablando de valores. Entonces, y estamos hablando no de un valor planteado desde la perspectiva mundana, sino un valor planteado desde la perspectiva bíblica. Entonces, y el valor bíblico, decíamos la semana pasada, que son aquellas acciones que nos mueven a nosotros a vivir según la voluntad de Dios. Pero el significado de esta palabra tiene que ver con ser fuerte, tener fuerza o ser dignos. Somos indignos, pero en el Señor Él nos hace ser participante de una dignidad de gloria. Pero la Biblia dice, esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, y cuando hablamos en esta tarde de la obediencia, quiero que nos grabemos esta palabra. Según la Biblia, obediencia, óiganme bien, obediencia. Quiero preguntar, ¿quién me puede dar una definición de obediencia? Díganme. Ser obediente. Ser obediente, dice. Da a entender como hacer lo que se nos dice, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Someterse. Someterse, dice el hermano. ¿Alguien más? Respetar. Cumplir las leyes. Cumplir las leyes. Respetar. Respetar, dice el hermano. Óiganme bien. Y según la definición bíblica, la definición obediencia dice es la acción de saber escuchar. Miren qué lindo. Obediencia es la acción de saber escuchar o escuchar atentamente. Tiene que ver con lo que dijo el hermano, saber obedecer las instrucciones. Pero para poder obedecer las instrucciones viene el Señor y dice, aprendan primeramente a escuchar. Venga, qué lindo. Y en cuanto a esto, la Biblia encontramos una lista grande de personas y pueblos que fueron desobedientes a Dios. Y aún en más, en Génesis nos dice que el primer hombre desobedeció a Dios. Y al haber desobedecido a Adán a Dios, el pecado, dice, entró al mundo a través de él. Y por medio de él entró la muerte. Y la muerte, dice, pasó a todos los hombres, a todo ser viviente. Entonces, acerca de esto, nosotros tenemos que tener en mente que la desobediencia está ligada o unida, es parte de la naturaleza humana. Por más que nosotros digamos que no, ya nacemos con esa inclinación a desobedecer a Dios. No es algo que nosotros queramos, no, es algo que nos motiva nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, cuando nosotros venimos a este mundo, está caída, está lejos de Dios. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo, óigame bien, 51. El salmista David hacía un sondeo. Él estaba reflexionando, él estaba meditando acerca de su vida y usa unas palabras para darnos a entender con claridad acerca de este pensamiento. No es que realmente nosotros deseamos obedecer a Dios. Es nuestra naturaleza carnal caída. Y en el caso de nosotros los creyentes, el viejo hombre que está dentro de nosotros. Pablo dice viciado según las costumbres de este mundo. El que nos lleva a desobedecer a Dios. Entonces el salmista hacía un análisis de su vida y viene y dice en el capítulo 51:5. Miren qué frase más linda. He aquí, dice él, he aquí en maldad he sido formado. Y luego él añade, dice, y en pecado me concibió mi madre. Él estaba haciendo, o mejor dicho, él estaba
declarando y reconociendo su naturaleza. ¿Y cómo es la naturaleza humana? Caída, desobediente a Dios. Mire qué lindo. Entonces nuestra naturaleza humana está caída y es desobediente a Dios. Y cuando el pueblo de Israel le pidió óigame bien, a Samuel el profeta, rey, Dios le dio a Saúl. En sí, el haber pedido rey a Dios ya era un acto de desobediencia de parte del pueblo. Mas sin embargo, Dios le concede a Saúl y la Biblia dice que Saúl fue desobediente a Dios. Y por lo tanto, el primer libro de Samuel 15, 1 al 23, la Biblia nos narra cómo Dios desechó a Saúl, hermano, por haber sido desobediente a Dios. Entonces, por lo tanto, las crónicas bíblicas nos mencionan y nos muestran una Biblia de hombres que tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios, pero sin embargo, desobedecieron a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más lindo, hermano? Que en medio de esas crónicas y de esas listas grandes de hombres que fueron desobedientes a Dios, Dios también nos da una enorme lista de hombres y mujeres que fueron obedientes, fieles a Dios. Miren qué lindo. Esa lista es enorme, hermano, aunque nosotros no lo creamos. Entonces, y en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, vaya conmigo, el Señor puso, por ejemplo, al pueblo de Israel, un grupo de personas. Quise investigar un poquito más acerca de ellos, pero a la hora llegada no me acordé. Óigame, el capítulo 35, Jeremías 35, dice la Biblia que Dios usó a unos hombres. Y dice en el capítulo 35:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos y introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Óigame bien, era una prueba, hermanos, grábese esto, era una prueba la que Dios quería hacer con ellos para demostrar una acción de este grupo de hombres. Y dice: tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová. Y oiga, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenos ¿de qué? De vino. Y les dije: beber vino. Óigame bien. Y aquí viene lo maravilloso, hermanos. Mas ellos dijeron: amén, oiga, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y oiga, y nosotros, oiga, qué lindo, hermano, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¿Se da cuenta? La palabra que Dios vino a Jeremías era porque quería demostrarle al pueblo de Israel que había hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, que eran obedientes a la voz de Dios. Eso es lo que quería demostrar a través de este grupo de personas.
Y oiga lo que dice en los siguientes versículos 17 y 19. Lean conmigo. Y dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. La obediencia significa Obedecer. oír atentamente, hermanos. Y dice Dios: y ellos no oyeron. Miren la palabra: porque hablé y no oyeron, los llamé y no han hasta el día de hoy respondido. Me gustó una palabra que dice, hermanos, el capítulo 16 de Números, cuando dice que Moisés llamó a los dos que habían asociado con Coré, y dice que ellos dijeron: no iremos. No iremos y no iremos. El pueblo de Israel dice que no oyeron la palabra de Dios, hermanos. No oyeron la voz de Dios y no han respondido. Pero oiga lo que dice en el 18: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿A causa de qué? De la obediencia de unos cuantos. Dios ofrece una promesa, hermanos, eterna. Y hay algo bien interesante en esta historia, porque también esta familia no era de las tribus de Israel. Y aún así Dios la puso como ejemplo a la nación que estaba desobedeciendo la voz de Dios. Amén. Entonces, Oiga, también bien. eso es para nosotros, ¿no? Un ejemplo que a veces son más obedientes Exacto. los hijos de este mundo que los hijos de Dios. Así es. Necesitamos poner atención en este aspecto. Sí. Dios pone un ejemplo y por eso los exalta y dice que no va a faltar varón que esté delante de él. Aún siendo de afuera, Dios lo llama para poder ser un ejemplo para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, exacto. Note, hermano. Y no solamente, como dice, para el pueblo de Dios, sino también para nosotros. Pero ¿sabe dónde estuvo la clave? Aprendieron a escuchar. Aprendieron a escuchar. Entonces, un ejemplo claro también de obediencia es Jesús, hermanos. Y la suya fue oiga bien, una obediencia absoluta a la voluntad del Padre, sin faltar ningún detalle. Él obedeció como debía obedecerse. Entonces, nuestra propia naturaleza carnal pretende, hermanos, que satisfagamos nuestros deseos antes de obedecer a Dios. ¿Sabe? Yo admiro bastante a uno de mis compañeros de trabajo. Él no asiste a la iglesia. Es una persona que le gusta de muchas cosas, pero sabe una cosa: cuando le llaman la atención nunca dice no, y cuando le dicen haz esto nunca dice no, siempre lo hace. Siempre lo hace, hermanos. Lo que dice la escritura, que a veces los del mundo dan mejor testimonio que nosotros. Entonces, aprendamos de estos ejemplos que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces, nuestra naturaleza, antes que quedar mal a uno mismo, preferimos satisfacer nuestros deseos egoístas, hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el mundo y las personas de afuera muchas veces nos empujan y nos animan a que corramos en la misma línea que ellos corren. Pero es ahí donde el Señor nos habla en su palabra a tiempo. Y en 1 de Pedro 4:4, el Señor nos dice, óigame bien,
a esto les parece cosa extraña que vosotros, dice, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusiones, y por eso dice, los ultraja muchas veces a nosotros. Nos ultraja. Entonces, dando a entender que a pesar de esta oposición, Dios nos ha dado herramientas para que aprendamos y podamos, hermano, caminar y obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué razón Dios nos da las herramientas en su palabra? Hermano, a través del Espíritu Santo, en la búsqueda de Dios, Dios nos provee las herramientas. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, hermanos, va seleccionando. Dios, hermano, realmente pone en alta estima a aquellos que aprenden a obedecerle y a escuchar su palabra. Entonces, en Éxodo capítulo 19, vaya conmigo a la palabra, hermanos, ahí donde se centra bastante el pensamiento de esta tarde, en el libro de Éxodo 19. En el libro de Éxodo 19 se nos narra una historia muy linda, pero más que una historia es un testimonio. Es un testimonio para nuestras vidas, hermanos. Y óiganme bien. En el libro de Éxodo 19, en el versículo 3 y 6, viene el Señor, dice su palabra. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, oiga, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese fue el mensaje que Dios le dio a quién. A Moisés. Hermano, y el mensaje tenía que ser llevado a quiénes, al pueblo. Entonces había una necesidad en medio del pueblo. ¿Y cuál era esa necesidad? Un líder espiritual. Un líder espiritual que supiese enseñar y guiar al pueblo, para que de esta manera ellos pudiesen cumplir el deseo de Dios. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Lo que dice el versículo 6. Ese era el deseo de Dios. Y aún yo mismo se los digo: vosotros sois para mí como un especial tesoro. Son algo invaluable para mí. No tiene valor, no hay nada más valioso para mí que ustedes. Y en ese deseo de Dios, el deseo de Dios provee un pastor espiritual, hermano, con el propósito de que el pueblo de Dios aprendiera sobre todas las cosas a obedecer a Dios. A obedecer a Dios, hermano. A obedecer a Dios. Óiganme bien. Nos presenta Moisés en el monte escuchando las instrucciones divinas, para que él también de una forma obediente fuera a Israel y compartiera esta palabra tal como Dios se la había dado a él para el pueblo. Y Moisés, hermano, se convirtió en ese instrumento que Dios usó para redimir al pueblo de Israel. Entonces, en este caso, Moisés se convirtió en ese mediador, hermanos, de un pacto al que se le conoce como el pacto mosaico, o el pacto de Moisés, o el pacto de Sinaí. Y en otro momento, hermano, también se le conoce a este tiempo como la dispensación de la ley, que dio inicio exactamente ahí. Dos cosas sucedieron ahí. Uno, el pacto que Dios establece con su pueblo de Israel ese día. Y dos, dio inicio la dispensación de la ley, que llega ¿hasta qué fecha, hermano? Hasta el tiempo de la gracia. Hasta el tiempo de la gracia, que da inicio con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Note bien.
Qué lindo es nuestro Dios, es tan ordenado. Entonces, Moisés había sido ese instrumento, se convirtió en ese instrumento. Entonces, y la expresión de según la Biblia y según la enseñanza de esta tarde dice, y él subió a Dios. Y él subió a Dios. Esto, hermano, realmente viene a ser como para nosotros, hoy en día, nosotros que hablamos de la palabra de Dios, nosotros que queremos llevar a otros a la obediencia a Dios, como un ejemplo de que es necesario buscar a Dios en oración, para que Él hable, para que Él nos ministre, hermanos, a nosotros. Y retomando otra vez ese pasaje de la Biblia, si alguno de vosotros desea servirle a Dios en la enseñanza o en la predicación, primero hay que subir al monte de Dios. Hay que orar, hay que pedirle a Dios para poder entender a qué nos está llamando. Y de esa manera darnos dirección espiritual a nosotros, para que nosotros le podamos dar esa dirección espiritual a otros creyentes. Y algo bien importante, hermanos, la obediencia nuestra a Dios tiene que ser absoluta. Nuestra obediencia hacia los hombres a veces tiene que ser, hermano, condicionada. ¿Sí? No puede ser absoluta. A nuestro Dios, nuestra obediencia es absoluta. La obediencia de Moisés a Dios tenía que ser sin peros. Moisés trató de decirle, Señor, pero ¿qué? Hermano, pero Dios le dijo, Moisés, ¿quién es el que le ha dado la boca a los hombres? No, pero es que envía al que haga. Moisés, yo te he llamado, hermano, y aquel alegato de Moisés con Dios. Necesitamos entender eso. Entonces, recordemos que Dios, hermano, dice la palabra, que Él dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y óigame bien, y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice el Salmo 34:15. Entonces, si los ojos de Dios están atentos a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, a nuestro clamor, a nuestras súplicas, de igual manera, nosotros tenemos que estar también atentos a su palabra. Hermano, atentos a su palabra. Y muchas veces nosotros de igual manera actuamos como Dios con nuestros hijos. Porque vienen ellos y nos piden algo. Pero a veces ese algo tiene que ir condicionado a ciertas normas o reglas que nosotros hemos puesto y deseamos que ellos obedezcan. Entonces, si ellos no aprenden a escucharnos a nosotros como padres, no tienen derecho a pedir lo que nos están pidiendo, hermanos, ni a recibirlo, mucho menos. Pero igual con Dios, dice, sus ojos están puestos. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que le escuchan, sobre aquellos que están atentos a su voz, porque de lo contrario no van a poder obedecerle. ¿Y sabe por qué no podremos obedecerle? Porque no le prestamos atención a la voz de Dios. Le dijo un día el hombre a la esposa, el pantalón que está allí en el armario, digamos el azul, inventémonos un color, el azul, tiene 2 pulgadas de largo, córtaselo, por favor. Cuando regrese, ya me lo tienes listo. Le dijo a la mujer, y la mujer estaba en sus quehaceres, no le puso atención. Luego le dice a la hija más adelante, hija, mi pantalón azul que está allá adentro en el armario tiene 2 pulgadas. Córtale y hazle ruedo, por favor. Hermano, y vino la muchacha y llegó de la mamá y le dijo, mamá, dice mi papá que el pantalón que está allá adentro tiene 2 pulgadas. Y ella, como en sus quehaceres, solo dijo que sí. Hermano, al final, ni una ni la otra estuvieron atentos. ¿Y saben qué? Cuando ya se acercaba la hora, una llegó y le arrancó 2 pulgadas, al rato llegó otra y le arrancó 2 pulgadas. Por no estar atentos, por no estar apretados. Hermano, falta de comunicación y al mismo tiempo por no prestar atención a las cosas. Él dijo, esta mujer ni siquiera huyó.
Le dijo a la hija y solo le dijo, bye. No, yo tampoco, aparentemente. Por no prestar atención debida, hermanos, a las cosas. Entonces, y de igual manera a veces nosotros le fallamos a Dios porque queremos las cosas así corriendo. Cuando Dios nos llama a detenernos. Entonces, óiganme bien, si Dios está atento y sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, nosotros tenemos que entender también que nosotros tenemos que estar atentos a su voz. Y en el versículo 3, óiganme bien, hay un mensaje tan lindo. Y Dios le dijo a Moisés, para los hijos de Israel es este mensaje, dáselos. Y ese mensaje, hermanos, tiene que, óiganme bien, y ese mensaje vino de parte de Dios para el pueblo. Moisés tenía que dar ese mensaje tal como Dios se lo dio. Y esa es nuestra misión, hermano. Pero ¿cómo vamos a dar un mensaje de Dios si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios? A veces nosotros queremos dar consejo a otros, pero no estamos atentos a la voz de Dios. Y queremos llegar y dar un consejo sin saber qué vamos a decir. Hermano, tenemos que saber qué vamos a decir cuando vamos de parte de Dios. No tenemos que ir solamente por ir. Entonces, Moisés, hermano, recibió el mensaje. Dios le dio el mensaje. Moisés llevó el mensaje tal como Dios se lo había dado. En el versículo 4 contiene el mensaje, hermano, propiamente dicho por Dios. Óigame bien lo que dice Éxodo 19:4. Y vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Óigame bien, hermano. Dios, hermanos, les dice a ellos, ustedes vieron cómo castigué a los egipcios por toda la opresión que habían hecho sobre ustedes. Pero en la segunda parte dice, y así dice, los traje con alas del águila, hermano, oiga, sobre y como os tomé, dice, sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Esta expresión es muy linda. ¿Y sabe por qué? Porque el águila, cuando se eleva a lo más alto, ella no gasta su energía peleando contra el viento. Es todo lo contrario. Ella sube a lo más alto, pero cuando ya está más alto, simple y sencillamente ella se deja, hermanos, llevar por la fuerza del viento. Ella no gasta ninguna energía. Entonces simplemente ella se suspende y se toma del viento y el viento hace su trabajo. Hermanos, y óiganme bien, el significado de esto es un significado tan lindo en el cual Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son libres de la esclavitud de allá sin haber hecho nada. Porque el trabajo lo hice yo. Y lo que ustedes han recibido hoy, dice él, lo han recibido por gracia. Hermano, es una expresión real de la gracia, de cómo Dios ha trabajado con nosotros. Ustedes no hicieron ningún esfuerzo. Ustedes no tuvieron que tomar armas. Ustedes no tuvieron que romper cadenas. Las cadenas las rompí yo. ¿Se da cuenta qué lindo? Como alas de águila. Simplemente ustedes tuvieron que dejarse llevar por mí. Y ahora ustedes están aquí. ¿A dónde? Al pie del monte Sinaí. 400 años de esclavitud habían sido terminados por una acción no humana, sino divina, hermanos. Qué lindo realmente. ¿Y todo por qué? Por la obediencia de un hombre. Un hombre que supo escuchar a Dios. Amén. Entonces, y la obediencia hacia Israel. Óigame, la obediencia haría de Israel, como dice la Biblia, un especial tesoro. Versículo 5. Hermano, un especial tesoro. Eso es lo que haría de ellos la obediencia. Entonces, por lo tanto, había una promesa, había un pacto lindo en esa expresión. A mí me ha gustado bastante esto. No sé por qué tengo ya 2 semanas de estar hablando de lo mismo. Pero hermano, me gusta tanto porque cuando Dios, hermano, está frente a ellos,
Dios estaba con la promesa de convertirlos a ellos en una nación completamente diferente al resto de las naciones del mundo. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 5, él habla del pacto. ¿Cuál pacto era este? Repetí hace un momento. El pacto mosaico o el pacto de Sinaí. Pero en este momento daba inicio también, hermano, a lo que se conoce, aquí lo tengo anotado, como la dispensación, gracias, de la ley. Entonces, Dios va a hacer una diferencia entre el pacto que hizo anteriormente con Abraham, con el pacto que hoy iba a hacer con él. Y óigame bien, de los 7 pactos, se mencionan 8 por ahí, pero de los 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre, solo existen 2 que son condicionados. De allí para allá, cada uno de los pactos era un pacto incondicional. Incondicional en el sentido que el único que se estaba obligando a sí mismo era Dios a cumplirlo a favor de los hombres. Pero sin embargo, entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico había una gran diferencia. En el pacto con Abraham, el que estaba obligado a cumplir era Dios. Era un pacto incondicional. Era un pacto de amor. Te multiplicaré, hermano. Amén. Como las estrellas, como la arena. Serán incontables. 2. Te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendigan. Amén. Hermano, qué lindo realmente. Y dice la última promesa, y en la cual nosotros entramos. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Allí entramos nosotros. Entonces, el que estaba obligado a cumplir este pacto no era Abraham, era Dios. Dios se obligó a sí mismo. Pero en este pacto del Sinaí era un pacto condicionado. Condicionado a que yo haré todas estas cosas si ustedes escuchan y obedecen mi voz. Amén. Entonces, allí Dios les da a ellos leyes, estatutos, ordenanzas, mandamientos. Si ustedes hacen y cumplen todas estas cosas, yo haré todo lo que he prometido. Había una condición. Y en la condición era, si ustedes me obedecen, todo esto será para ustedes. Miren qué lindo, hermano. Entonces, Dios, hermanos, puso su palabra. Y sabe, hay algo que a mí me gusta acerca de la palabra pacto. Porque más que un convenio, hay una frase que deriva de la misma palabra pacto, creo que berín, del latín berín, y es paz. Es paz. Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de que va a haber tranquilidad, va a haber confianza, va a haber libertad, seguridad, descanso y más. Podemos seguir. Ese es lo más lindo de esto. Y entonces en este pacto que Dios está haciendo con el pueblo del Señor, le está garantizando todo esto. Entonces, si ellos obedecían a ese contrato que Dios estaba poniendo fiel frente a ellos, dice que ellos se iban a convertir. Versículo 6 que dice, veámoslo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero óigame bien, hermano.
y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Pregunto, ¿se cumplió esa palabra de Dios en ellos? No. ¿Por qué, hermano? Amén, porque fueron desobedientes. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Dios hablar, tratar directamente con cada uno de ellos, así como lo hace hoy con nosotros. Claramente la palabra dice que nosotros tenemos acceso directo hasta ¿dónde? Hasta el trono de la gracia. Ellos no tuvieron acceso a la punta del monte donde estaba Dios. Ellos no pudieron ver a Dios. Cada vez que Dios aparecía, ellos se asustaban, corrían, se escondían detrás de Moisés. Pero hoy no, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos acceso directo hasta el trono de la gracia. Ellos no podían estar, imagínense los levitas, hermano, escogidos por Dios para el servicio, pero ellos no podían entrar de las paredes para adentro. Ellos tenían que estar afuera. Hermanos, tenían que estar afuera. Nosotros no. Nosotros tenemos acceso no hasta el lugar santo. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el lugar santísimo, ¿se da cuenta? Y por la obediencia de un solo hombre, Cristo Jesús, hermanos. Vean qué lindo. Entonces, requería obediencia, hermanos, el pacto con Moisés. Quiero decirles que luego, hermanos, aparece después del pacto mosaico, se habla de un pacto de la tierra o del pacto de Canaán. Los teólogos y maestros más recientes, por el siglo XIX, dicen algunos siglo XX, le pusieron el pacto de Palestina, hermanos. O sea, un pacto incondicional. Dios les iba a dar la tierra a ellos, pero si ellos habían cumplido el pacto anterior. Entonces, por lo tanto, hasta el día de hoy, ellos no son libres en su tierra, hermanos, por no haber cumplido ese mandamiento que Dios estableció ese día en el monte Sinaí. Pero no ese es el tema. Y óigame bien, en consecuencia, este pacto oído y recibido por el pueblo garantizaría que Dios cubriría sus pecados a través de los sacrificios de animales instituidos. Entonces, recordándonos que aquello era un tipo solamente era una sombra del sacrificio perfecto que Cristo Jesús haría en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, según Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Entonces, la recompensa a la obediencia del pacto de la ley no podía ser mejor, hermanos, que la presencia de Dios, las promesas de Dios y sobre todo, hermanos, una estabilidad y seguridad permanente de todo lo que Dios había dicho. Entonces, pero sin embargo, gracias a que ellos, se oye feo, hermano, porque es como querer desear que alguien caiga para que yo suba. Pero gracias a que ellos no obedecieron a Dios como deberían haber obedecido, se abrió la oportunidad para nosotros. Hermano, y ahora la Biblia dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, dice las palabras tan lindas. Mas vosotros, dice él, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, la iglesia, hermano, nosotros como parte del pueblo de Cristo. Entonces, y sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice en el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Para nosotros son hoy las promesas de Dios, hermano. Pero, ¿sabe una cosa? ¿A causa de qué? De la obediencia, no de la desobediencia. De la obediencia de uno, Cristo Jesús. Entonces, para que esto se hiciera una realidad para nosotros, Jesús tenía que obedecer. Y en Filipenses
se nos narra, hermanos, la otra parte de esta historia y dice de la siguiente manera, Filipenses 2:5, hablando de Cristo Jesús, óigame bien, la obediencia de Él es la que nos permite estar en esta tarde aquí, hermanos. La obediencia de Él. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa expresión, hermano, sería de resaltarla. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Esa es ¿cómo le diríamos? Un eslabón en un estudio muy amplio en cuanto al significado de la cruz, hermano. Entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es, hermano? Jesús. Y en Hebreos se nos pone otro ejemplo de obediencia en 11:8 y dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oiga la expresión, y salió sin saber a dónde iba. La obediencia a Dios no necesita tantas instrucciones, hermano. Cuando Dios da una palabra, ¿se le obedece o se le obedece? Amén. Porque no se le puede obedecer a media. Si se le obedece a media, ¿sabe lo más triste de esto? Es que como que no se le obedeciese. ¿Se le obedece o no se le obedece? Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Y dice el texto, y se mantuvo firme. ¿Y se mantuvo firme en qué? En aquel que le había dicho, vete de la casa de tu padre. O sea, su fe estaba puesta en Dios. Y la fe se convirtió en un acto de obediencia. Nuestra fe, hermanos, crece. Y crece cuando entendemos que sobre todas las cosas prioritarias como creyentes, como hijos de Dios, es la obediencia